Hola mis niños, espero que se encuentren muy bien en casa junto a sus familias. Soy la tía Lucía Toledo González y hoy vamos a hablar sobre las partes de la narración. El cuento es una narración corta en la que intervienen personajes que realizan acciones en un lugar y un tiempo determinado. La narración se divide en tres partes, que está el planteamiento al principio, el nudo o conflicto, y finalmente el desenlace, resolución o conclusión de esta historia. El principio o planteamiento, esta la va diciendo el narrador. Él nos va a ir explicando cuándo, o sea, en qué época o tiempo va ocurriendo la historia, dónde se refiere a qué lugar, en qué lugar se está ejecutando o se están pasando los hechos, o quién o quiénes son los protagonistas o personajes de la narración. El conflicto de nudo es la parte más importante de una narración, porque acá se van mencionando las acciones o sucesos que van ocurriendo entre los personajes, y también tenemos un problema o un problema que aparece o sucede en esta historia, la cual los personajes deben resolver. Finalmente tenemos el desenlace o conclusión. Aquí es cuando termina la narración. Esta es la parte más breve de la historia, en la cual se soluciona el problema y todo vuelve a la normalidad. También podemos encontrar algunos elementos y participantes en la narración. Aquí, como ya mencioné, está el narrador, están las acciones que vendrían siendo todos los sucesos o pasos que van ocurriendo mientras se cuenta la historia. Y también tenemos los personajes. Estos pueden ser reales o ficticios y que son parte de esta narración. Y está también el espacio narrativo, que quiere decir dónde van ocurriendo los pasos, como se dijo anteriormente, es el ambiente. Por ejemplo, si hay un cuento, si está la Caperucita Roja, puede ser que esa se está haciendo en un bosque. Es un ejemplo. Acá yo les voy a mostrar un ejemplo de un cuento. Este es un cuento breve que se llama El niño que remó contra la corriente. Aquí sale detalladamente el inicio. Acá en el inicio el narrador nos va a ir contando de qué se trata más o menos la historia. O sea, nos va a decir en qué época ocurrió, los personajes que hay y dónde están pasando los hechos. En el nudo se va a contar qué problema tuvieron los personajes y el cual deben resolver, los sucesos que ocurren o que van a ir pasando para que se resuelvan estos problemas o el conflicto. Finalmente vamos a tener la conclusión, que es que vamos a ver en qué va a quedar esta historia, cómo se resolvió y qué pasó con los personajes. Niños, espero que les haya gustado esta explicación. Quédense en casa, háganle caso a las mamás, trabajen en las guías, disfruten, jueguen, a cuidarse mucho y nos estamos viendo.